Buenas noches, mi nombre es Jefferson Vázquez, servidor del Grupo Oración de la Parroquia del Espíritu Santo. Vivo en la ciudad de Cúcuta y este es mi testimonio que precisamente hace un año lo conté en un grupo de oración de los jueves y del cual varias personas me dijeron que lo habían aceptado en su corazón y que les había ayudado para empezar a buscar a Jesús en el grupo de oración o en la comunidad o en su parroquia. Soy un joven de 30 años, estoy casado, mi profesión es administrador en servicios de salud y soy auditor de calidad. Tengo 3 hijas en el matrimonio y una niña más que la hice a mis 16 años. Soy natal del municipio del Zulia, norte de Santander, y pues comencemos. Mi testimonio lo llamé de la oscuridad a la luz, que pues en esta trayectoria de lo que voy a narrar, ustedes van a poder sacar la conclusión de por qué se llama así. Hace 30 años atrás, mi mamá de 15 años y mi papá de 17, pues engendran esta hermosura que tienen ustedes enfrente. Al cabo de 3 meses, mi papá debe de abandonarnos por circunstancias mayores y me quedo con mi mamá, la cual ella pues acude a la ayuda materna y toda mi infancia y adolescencia la vivo con mis abuelos. Lo que voy a empezar a narrar son vivencias que el Señor Jesús me hizo recordar a través de sueños, porque en realidad lo que voy a empezar a narrar yo no lo conocía. No lo conocía porque lo había insertado en lo más profundo de mi corazón y lo había enllavado, y de allí jamás lo dejé salir. De allí jamás permití ni que yo mismo me tocara ese tema, porque era un dolor tan profundo del cual quería olvidarme para siempre. A mi edad de 5 años vivo con mis abuelos, con mi mamá, y allí me ocurre lo primero que me ocurre durante 4 veces con diferentes personas, y es que sufro mi primera violación. A mis 5 años de edad soy por primera vez violado, y es hasta hace un año lo que yo cuento, la violación que más me marcó, la violación que más me impactó y la violación que de pronto durante muchos años jamás podía olvidar. Hace 3 años llego a este grupo de oración con una intención: desmentir a alguien que me hablaba de Jesús y poder llevar o concluir lo que yo quería, que era matarme. Mi primera violación se da en mi casa, donde vivía, ¿cierto? Es casi que un pariente, es alguien cercano a la familia que abusaba por primera vez. De ahí ocurren con esa misma persona 3 oportunidades más de violación. Desde ahí se marca lo que yo creía tener culpabilidad. Dentro de la misma inocencia sentí tener culpabilidad, porque por el ofrecimiento de monedas, de dulces, de caramelos, pues llegué hasta ese extremo de que me violaran, y entonces yo entendía que era que yo lo había buscado y que yo había querido que eso sucediera. Pero todo no pasa allí. El Señor me da la oportunidad de seguir recordando todo lo que en mi niñez había sucedido, porque hermanos, en mi adolescencia fui un niño muy rebelde, fui un niño demasiado rebelde, un niño demasiado grosero, demasiado celoso con las mujeres de mi casa, con mis tías, con mi hermana, con mi mamá, y nadie nunca lo entendió, ni yo lo entendía, y yo me buscaba las miles de explicaciones de por qué era tan celoso, de por qué odiaba tanto a los hombres, de por qué en algún momento me sentí ser gay, ¿cierto? Pero que jamás de los jamases comprendía desde dónde arraigaba el problema, desde dónde venía el problema, jamás lo comprendí. Hermanos, al cabo de unos 4, 5, 6 meses,
vuelve una segunda persona a acecharme y vuelvo nuevamente a ser violado. Y ahí creí que se enmarcaba mi camino nuevo, que era de la homosexualidad, y que yo estaba predeterminado y que así me había creado tal vez ese Dios en el que nunca creí, para que yo fuera marica, en pocas palabras, porque esas eran mis palabras en ese momento, un niño de 5 o 6 años de edad, con palabras fuertes en ese pensamiento. También son personas cercanas de la familia, son personas cercanas de la casa. Por eso, antes de continuar, yo les quiero pedir de corazón que cuiden a sus hijos, a sus hijas, nietos, sobrinos, que a nadie se les confíen, incluso desconfiar desde los propios abuelos, tíos, sobrinos, primos, porque a mí me sucedió dentro de la familia, dentro del círculo familiar. En retrocedo para volver a mi primera violación, que es la que más me marcó, es la que más me tiñó el corazón y hizo que ese corazón se endureciera y fuera un corazón de piedra y duro. Hermanos, me acuerdo muchísimo de que me encontraba en un cuarto oscuro con la puerta cerrada y allí me acecharon. En ese momento, con mi corta edad, yo decía, ¿dónde estaba Dios? Ese famoso Dios que a usted en la casa le dicen Dios existe. Esa es la imagen de Jesús. Esa es la fotografía de la mamá de Jesús. Entonces yo preguntaba, ¿dónde estaba la mamá de Jesús, que es mi padre? ¿Dónde estaba cuidándome? Y eso me ocurre en las siguientes 3 veces, con la siguiente persona en las siguientes veces. Pero yo creí que todo ahí había ocurrido, había sucedido y había pasado, que no había más nada y que yo ya iba a abrir mi corazón y que entregado en este servicio del Señor, yo ya había sanado y había perdonado. Pero el Señor es tan meticuloso, tan preparativo, que Él no nos suelta todo de una, sino que Él nos va enviando por pedazos. Y creo yo, y esto es de mi perspectiva, Él va mirando qué tanto vamos perdonando para ir soltándonos lo que Él quiere que nosotros sanemos. Resulta, hermanos, que llega una tercera persona, y esa es la tercera violación de la tercera persona que me viola, que siento nuevamente mucho dolor. Y siento en esa violación que en realidad yo sí soy homosexual. Yo ya estaba predestinado para ser homosexual. Eso de mi mente ya no se iba. Más o menos eso ocurrió alrededor de los 6 años y medio, 6 años, 7 años. Cuando nadie entiende por qué en mi liceo soy tan rebelde con las profesoras, con mis compañeros. ¿Por qué soy tan patán? Porque esa es la palabra que me utilizaban para referirse a Jefferson en ese momento, era patán. Porque era tan grosero, porque era tan brusco, porque a los niños los agarraba y quería matarlos, quería darles con los lapiceros. Me acuerdo que a alguien en el liceo le enterré en una mano el lapicero, porque quería vengarme de todo el mundo. Esa tercera persona que me viola, marca mi vida muchísimo, porque soy muy traumado, soy demasiado traumado. Ahí en esa violación sufro un desgarramiento total, un sangrado impresionante, nadie se da cuenta, nadie lo descubre, y ahí empieza mi rebeldía total. Alrededor de los 8 años pierdo mi segundo de primaria, nadie lo entiende. Y todo esto era causa de eso, hermanos. Pero ustedes me preguntan por qué lo recuerdo, o por qué ahora lo cuento, o por qué lo puedo contar. Si al principio dije que eso había quedado en llave y que ni siquiera yo lo permitía tocarlo. Dios, a través de sueños, hermanos, me permitió ver con mucha exactitud los episodios de que me había sucedido. Y por eso, hermanos, emprendí a entender toda mi vida, desde que tengo uso de razón, desde mis 5 años hasta hace 3 años que llegué al grupo de oración. Hermanos, alrededor de
los 14 años, me llevan a un prostíbulo. Y era una muchacha muy bonita, mona, alta, ojiverde, demasiado hermosa. Y de ese prostíbulo salgo corriendo cuando ella se desnuda, porque si yo había venido de tal trauma que pronto en mi consciente o inconsciente, en mi mente, en mis pensamientos, no sé por qué, pero de allí salgo corriendo, porque sentí que esa muchacha me iba a violar y salí corriendo de allí. Pero hermanos, eso no fue lo grave. Lo grave es que cuando salí allí, empiezo yo a juzgarme. Si ve que usted sí es marica, si ve que usted sí es gay, si ve que usted no fue capaz, ¿por qué todos los que entraron allá al prostíbulo sí fueron capaces de comerse en las viejas y usted no? Si ve, usted sí es marica. Y eso fue tanto el dolor que me dio en el corazón, que hermanos, volví al prostíbulo, busqué a la mujer y yo mismo quise comprobarme que no era marica, que yo no era homosexual, y así me lo quise comprobar. Hermanos, desde esa época de los 14 años inicia una vida sexual completamente desordenada. Pero aquí también les quiero hacer un paréntesis para decirles lo siguiente, que fui tan agazapado, o en otros departamentos, en otras partes le dicen asolapado, que supe hacer siempre todo muy bien para que nada o nadie se fuera a enterar y me fueran a culpar. Me acuerdo que alrededor de 14 años, hermanos, en 2 oportunidades intenté matar a mi mamá. En una vez dormida intenté apuñalearla, y en otra vez en casa de un abuelo en un municipio acá en norte de Santander, con un machete casi le quito la cabeza. Pero hermanos, era por la obsesividad o la obsesión de los celos, pero que yo no entendía por qué yo tenía que protegerla, y es que yo mismo me lo decía, las tengo que proteger de los hombres, pero no entendía. Hermanos, en mi familia me decían loco. Por mucho tiempo me decían que yo era loco, y para todo el mundo era loco. Como vi que nadie me comprendía, en un momento dije, pues no voy a volver a decirle nada a mi hermana, nada a mis tías, me lo callo. Pero entonces pasó algo más grave, hermanos, que es que ese silencio, y es que hermanos, eso ocurre en la actualidad, eso ocurrió ayer, antier, 20, 30 años, ocurre hoy, de que se oculta, se calla y nadie se entera, y vienen problemas mucho más graves, porque en las familias no hay confianza, en las familias no hay amor, no hay tolerancia, no hay comprensión. Hermanos, con 14 años, pues imagínense que para olvidarme de ese problema y dejar a un lado de todos los insultos de loco, de que era un patán, de que, todo lo que me decían, pues hermanos, por primera vez pruebo las drogas. Y para mí lo vi como una salida a ese dolor, y por primera vez consumí marihuana. Hermanos, creí que había llegado la solución a mis problemas. Creí que las drogas para mí iban a ser la escapatoria a mi casa. Y por muchas fechas o épocas pensé en abandonar la casa e irme por el mundo, porque hermanos, hay algo que dan las drogas, y es que se olvidan los problemas. Usted se va en ese mundo de nubes, donde para usted todo es felicidad. Eso lo provocan las drogas. El problema es, hermanos, cuando usted reacciona después de una trabada. El dolor, la culpabilidad, el resentimiento, la amargura, la culpabilidad. Hermanos, por muchas épocas me drogué. Empecé a emborracharme. Y como uno anda con esos amigos del mundo, ¿cierto? Porque es que todo el mundo allá en esa vida mundana es amigo suyo, cuando le invitan al prostíbulo, cuando le invitan a drogarse, cuando le invitan a emborracharse, cuando le invitan a robar. Para usted eso es lo mejor, esos son lo mejor, esos son los amigos. Pues hermanos, en medio de esas malas amistades mundanas y en esas borracheras, me enseñaron a que el alcohol con el perico era lo mejor.
porque usted se emborrachaba y con un pase de perico usted quedaba alentadito para seguir bebiendo 2 o 3 días la cantidad de alcohol que usted quisiera. Hermanos, y ese alcohol y esa droga la empecé a combinar con sexo, hasta el punto que pues es vergonzoso tener que decirlo, pero si hablamos con Cristo en verdad, pues todo tiene que salir a la luz y no podemos ocultar nada, porque ese es el verdadero testimonio, ese es el dejar que a Cristo se le conozca, porque uno le permitió conocerlo y que Él entrara en uno. Hermanos, fui partícipe de varias orgías, de las cuales hoy me arrepiento. Pero dentro de toda esta droga, alcohol, sexo, orgías, prostitutas, porque hermanos, a pesar de que las prostitutas las odiaba, porque las odiaba, desde mi corazón salía un odio profundo por las prostitutas, yo resultaba en la cama con las prostitutas. Es más, no me cobraban. En algunas ocasiones me decían, es que lo vi y me enamoré de usted. Hermanos, no comprendía nada, hermanos. No comprendía absolutamente un carajo de por qué me sucedía. Pero algo sí sabía, y es que después de cada acción, de cada hecho, la amargura, el arrepentimiento y la pelea que siempre mantuve con Dios y con María, con mi Madre Santa, fue una pelea grande, porque yo siempre les decía a ellos que si ellos existían, ¿dónde estaban en el momento que a mí me violaban? ¿Dónde estaban en el momento que yo me drogaba? ¿Dónde estaban en el momento que yo me revolcaba con la prostituta que no quería? ¿Y dónde estaban ellos que me dejaban encochinarme con 5, 8, 10, 15 en una orgía? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba ella? Si él era amor, si él era paz, si él guarda a sus hijos, si los hijos de él son príncipes y reyes. Y entonces yo, ¿qué era? La escoria, lo peor, lo que nunca debió nacer en esta vida. Hermanos, eso por años permaneció en mi mente. Pero hermanos, la culpabilidad es tan traicionera que me llevaba cada vez a drogarme más, a emborracharme más y a conocer todos los prostíbulos de mi ciudad. Claro, los más finos. Pero no entendía un carajo. Viví, hice todo eso y no entendía nada. Pero más aún mi curiosidad era, ¿por qué me sucede? Pero ¿por qué a la vez lo aborrezco? ¿Y por qué a la vez, en poco tiempo de estar haciendo eso me pasaba ya, digamos así, de moda? Y no lo quería después hacer más. Pero no lo entendía, jamás lo entendí. Hermanos, entre todas esas discusiones que tenía con Dios, que tenía con María, que le decía que el mundo no me entendía, que al menos me entendieran ellos, que eran los dueños del mundo, pero veía que tampoco me entendían. Varias veces me quedé drogado en el parque de mi pueblo y borracho por fuera de la casa. Hermanos, dentro de esa andanza de prostitución, drogas, alcohol y sexo, hermanos, me ocurre algo que al día de hoy pues me río porque me da como nervios, como susto. Llego a un prostíbulo en contra de mi voluntad, escúchame bien, para que más adelante esto se den cuenta quién lo produce, quién nos induce, quién nos lleva a un prostíbulo y a cualquier clase de vicio. Yo no quería entrar a ese prostíbulo aquella vez, pero algo me empujaba, algo me llevaba, algo me atraía, algo me obligaba, algo me llevaba en contra de mi voluntad. Hermanos, entro a ese prostíbulo obligado, forzado. Escúchenme bien, hermanos. Y a lo que entro, la mujer más bonita de ese prostíbulo se levanta y se dirige a mí y me dice que me estaba esperando. Con tanto miedo y temor, ella misma me leyó ese miedo que yo tenía
Y las palabras de esa prostituta fue: tranquilo, bebé, no sientas miedo, que estás conmigo. Nos dirigimos a esa habitación de ese prostíbulo. Sucede lo que tiene que pasar, hermanos, en contra de mi voluntad. No quería. Pasa lo que tenía que pasar, hermanos, y cuando me estoy vistiendo, ella por la espalda me dice: ¿sabe quién te entró? ¿Sabe quién te trajo? Y yo, en esa amargura, en ese odio, en ese resentimiento, dolor que sentía en mi corazón, le dije: no sé, ni me interesa. Cuando ella me dice: ¿sí ve, amor, que el nervio y los miedos que usted traía, eso eran pasajeros? Pero le voy a decir: ¿quién te trajo acá? Te trajo Satanás, porque soy hija de Satanás. A lo que ella me dice que es hija de Satanás, yo me paro de esa cama y la volteo a mirar cuando veo que esa muchacha le salía candela de los ojos, hermanos. Y salgo corriendo de aquel lugar. Y le decía yo entonces a la Virgen y a Jesús, porque es que, hermanos, fue una pelea constante con ellos. Yo peleaba como tener a uno a la derecha y uno a la izquierda a toda hora. Bueno, mire, allá estaba el diablo. Y entonces, ¿ustedes dónde están? Que no los veo, no se me presentan. Hermanos, pasa el tiempo y me vengo a vivir a Cúcuta. Sigo en las drogas, sigo en el alcohol, sigo en los prostíbulos, pero viene otra etapa. Y es que conocí las benditas redes sociales, hermanos. La pudrición del mundo. Allí me volví un imán para atraer niñas, para atraer jóvenes. Digamos niñas en el sentido de que cuando yo estaba en esa época de adolescente, pues le decía a mis bebés, mis niñas, mi ganado. Yo era un imán, hermanos. Yo, la verdad, ahí con dolor en el alma, con vergüenza, hermanos, puedo decir que en algún momento llegué a tener un número en una lista de más de 100, mucho más de 100, que hoy me avergüenza. Hermanos, conozco las redes sociales y me pudro en las redes sociales. Empiezo a salir con una y otra, hermanos. Yo creo que a diario salía con una mujer diferente durante mucho tiempo, duré así. Y lo peor de todo el caso es que, hermanos, me había vuelto sexualmente cochino. Yo era un experto en la sexualidad y no era fácil quitarme del lado o abandonar a una muchacha que conocía y que tuviera sexo conmigo, porque se amañaba, se enamoraba, se pegaba, porque no entendía por qué me había vuelto tan experto, pero a la vez me daba en ese momento razones, y yo quiero tener todas las mujeres que se me atraviesen. Y a mí nunca me quedó imposible una mujer. Nunca. Mujer que yo veía y yo me dijese en mi pensamiento, me quiero acostar con ella me acostaba. Pero también, como todo eran épocas y me pasaban, eso pasó. Y entonces empiezo a decirle a Dios: bueno, me mamé. Si usted existe ahora sí, ya que voy a empezar a trabajar, deme una esposa. Quiero una mujer, y se la pedí con unas características como para que él no me la diera. Y le empecé a pedir que quería hijos. Y le empecé a pedir que quería un carro, que quería una casa, que quería una finca, que quería estudiar. Hermanos, a mis 16 años, en ese momento de odio, de dolor, de incomprensión, yo quería burlarme de todas las mujeres que se me atravesaran, de todas. No hubo una en la que yo nunca pensara hacerle maldad. Nunca hubo una en que yo dijera: esta persona la voy a querer. Siempre fue buscando una venganza. Tenía sed de una venganza que yo no entendía, que no comprendía, que no sabía de dónde, pero era el corazón, era algo que me producía sed de venganza. Sed de drogas, sed de sexo, sed de alcohol, sed de vulgaridad. Hermanos, y hago mi primera hija. Pero algo
dentro de todo eso, eso me conmueve el corazón. Mi primera hija me conmueve el corazón muchísimo y trata de hacerme cambiar en la vida. Pero también hay muchas circunstancias que fueron dolorosas con mi hija y hacen que al contrario me pudra más y me abandone más en drogas y en alcohol. Hermanos, creo que decirles a ustedes que consumí drogas, que fui a prostíbulos, que consumí alcohol, es fácil recordarlo, sería un mentiroso asegurárselo. Pero con Jesús y de la mano de María, todo se puede. Todo, absolutamente todo se puede. Pero hermanos, la única clave es, ¿estás dispuesto a dejar que Jesús y María toquen su corazón y entren en él para sanarte? Hermanos, y en ese momento yo de pronto había pensado que Jesús me había escuchado, porque quería hijos y me había dado la primera hija. Pero no, hermanos, todo fue un problema, fue un caos, y eso me ayudó a pensar de que de verdad yo estaba abandonado de Dios, de que Dios de verdad no existía, de que Él era un cuento, de que Él era otro libro, de que Él era una fantasía, de que Él no tenía efecto en mí. Eso era lo que yo creía hasta ese momento. Hermanos, yo dentro de las borracheras y ese mismo consumo de drogas, yo quise muchas veces matarme. Porque la verdad, hermanos, usted no se imagina el dolor, la culpabilidad, el rechazo de uno mismo. Lo lleva a pensar de que usted es lo peor de lo peor y que si usted no existe, el mundo se arregla. De que si usted desaparece, los que están a su alrededor mejoran. Que sin usted todo es diferente. Que sin usted todo es mejor. Y como me decían loco, me decían patán y me decían en mi colegio, mis compañeros, yendo un poco atrás nuevamente, me decían que yo era marica por mi caminado, por mis manos, por mi expresión. Y eso yo lo sentía, que yo era homosexual también. Yo sentía que era marica dentro de lo interior. Y ustedes me preguntarán por qué hablo con esa expresión de marica. Porque, hermanos, es que esa era la palabra que había en mi mente y en mi corazón. Yo soy un marica. Porque yo me despreciaba. Yo no me amaba. Hermanos, en mi primera comunión, que fue muy niño, fue la última vez que recibí a Jesús Eucaristía. Yo no volví a recibir a Jesús Eucaristía. Hice todo lo que hice por estar alejado de Dios, por estar sin Dios, por estar sin su presencia. Porque no tuve a alguien que me dijese, vaya a misa. Porque no tuve a alguien que me dijera, lea la Biblia. Porque Dios se encuentra en la palabra. Porque Dios está ahí, en ese libro sagrado, ahí está Dios. Nunca tuve ese apoyo de alguien que me lo dijera. Hermanos, voy a contar algo que va a sonar muy fuerte, pero asumo la responsabilidad. Porque tenemos que ser verdad, tenemos que ser luz. Y si Jesús obra en nosotros, nada dentro de nosotros se puede ocultar. Hermanos, como les he contado que todo pasaba por épocas, por lapsos de tiempo, como lo quieran llamar. Tuve 3 intentos de irme a los paramilitares. 3 intentos de que me metieran como paramilitar. Hermanos, y lo curioso, con todas las características para ser un paramilitar, jamás me recibieron. Siempre me sacaban de esos grupos. Y llegaba y decía, es que yo quiero irme con ustedes. Váyase acá, chino, no sé por dónde, que usted para esto no sirve. Y yo decía, bueno, ¿y entonces por qué? Si yo soy bien malo, meto alcohol, drogas, y acá lo que hay en los paramilitares son drogadictos, alcohólicos y de todo, y a mí no me reciben, entonces ¿qué pasa conmigo? Pero nunca entendía qué sucedía conmigo.
Hermanos, llego a la ciudad de Cúcuta a vivir, vengo de mi pueblo, llego a Cúcuta a vivir. Transcurso de 5 meses, hermanos, de estar en toda esa vaina de las redes sociales, Latin Chat, Terra, todas esas porquerías de páginas donde lo que hacía era conseguir puras muchachas para tener sexo e irme a emborrachar a las discotecas de la ciudad y a consumir drogas. Le empecé a decir a Jesús, por última vez le dije: Jesús, si usted de verdad existe, deme una mujer así, así, así y así. Hermanos, pasaron como 5 meses y vaya sorpresa de que entro a trabajar en una institución pública. Hermanos, como yo le había pedido a Jesús esa mujer, así Él me la regaló, que es hoy día mi esposa. En el momento que yo la veo y de pronto alguien en un momento me decía: es que usted es ridículo, eso no existe. El amor a primera vista. Pero yo lo voy a decir, es el amor en Jesús a primera vista. Ahí estaba la mujer que yo le había pedido a Jesús. Ahí estaba mi esposa. Esa mujer con las mismas características que yo se las había pedido. Hermano, pasa el tiempo. Al cabo de un año, yo me sentía muy feliz porque había llegado esa mujer. Me retiré de drogas, ya el alcohol no existía para mí, el cigarrillo no existía, ya ninguna clase de mujer a mí me llamaba la atención. Solamente quería estar con esa mujer que sentía en ese momento Jesús me había dado y que más adelante Él me lo iba a afirmar, que si era mi esposa. Hermanos, pero llega algo que me marca nuevamente la vida. Él me la había dado, pero esa mujer que Él me había regalado en esos días se me iba a ir para otra ciudad a vivir y volvía a quedar nuevamente solo, hermanos. Entonces, ¿dónde estaba ese tal Dios que sí me había dado pañitos de agua tibia y que ya me había dado a la famosa mujer que yo quería, y que eran mentiras porque ella se iba de mi lado? Y efectivamente ella se va, nos dejamos por un año y nuevamente, hermanos, caigo otra vez en drogas y alcohol. Pero acá les quiero volver a hacer un paréntesis, hermanos, para que a usted que me va a escuchar y que de pronto ha tenido los mismos problemas o que algo le llega de este testimonio, hermanos. Y es: yo fui tan sagaz, fui tan maquillador, porque así lo he dicho yo, maquillé todo para que jamás en mi familia nadie se enterara, para que jamás de los que a mí me rodeaban se enteraran de todo lo que yo hacía. Yo tenía, por así decirlo, doble vida. Una vida era delante de la gente con la que me rodeaba, con la familia, y otra muy diferente lo que yo hacía después de noche, después de tarde, fines de semana. Yo tenía 2 vidas. Hermanos, yo no entiendo en ese tiempo qué sucedía. Yo volvía a lo mismo. Yo soy una porquería, yo no sirvo para este mundo, y otra vez a lo mismo: drogas, sexo, alcohol. Todo otra vez se vuelve al inicio. Hermanos, pasa el tiempo, un año. Un día de esos que usted está así como acelerado y voy para una institución a trabajar, a una reunión, y al abrir la puerta, lo primero que allí veo es a esa mujer que me había abandonado un año atrás. La vuelvo a ver. Sin palabras en mi boca, porque no fui capaz de hablarle, solamente se me aguanaron los ojos y salí y me fui. Pero ella estaba ahí. Había vuelto. Ese mismo día la llamo y empiezo nuevamente a hablar con ella y a decirle pues que nos viéramos, que habláramos, hermanos, y pues nuevamente volvemos a estar juntos. Desde ahí dije: bueno, si usted me la trajo otra vez, porque es que volví a la pelea con Jesús, bueno, eso es que usted me la trajo, va a querer otra vez, bueno, me la trajo, entonces esta vez no la dejo ir, esta vez la voy a embarazar, porque con ella yo siento que ella es mi esposa, entonces yo la voy a embarazar para que ella no me vuelva a dejar. Entonces, hermanos, sucede que eso no pasa, pero nos vamos a vivir juntos. Y al cabo de 6, 7 meses, hermanos, pues me dan una noticia que yo no me la esperaba.
que yo no creía que fuese posible nuevamente. Y es que sí la había embarazado. ¿Por qué les digo que no era posible para mí que ella quedara embarazada? Primero, porque yo me había operado de varicocele y los médicos me habían dicho que por el grado de la cirugía, no sé qué, había quedado estéril. Y un examen que me había hecho, pues había esterilidad. Y en mi esposa, pues tenía problemas de esterilidad y el ginecólogo le había dicho que ya no podía tener hijos. Pero eso para nosotros no nos importó mucho y ella pues sí viene como una familia más católica que la mía. Ella decía, no, la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, pues le seguía la cuerda, sí, la voluntad de Dios, pero yo intentaba embarazarla, pero no podíamos. Pero al cabo de 6, 7 meses, hermanos, me llega la gran noticia y era que ya estaba embarazada. Pero la gran sorpresa mayor aún era que eran gemelos. Eran gemelas, lo que íbamos a esperar. Esa bendición tan grande, hermanos. Y empieza mi lucha entonces ahí por decirle a María, bueno, intercede ante tu hijo para que me mande niñas. Porque la primera fue niña, yo quiero niña, porque con la primera tuve traumas, no me la dejaban ver, me la quitaban por mucho tiempo y demás. Yo quiero recuperar esa pérdida de tiempo con niñas. Deme niñas, yo quiero niñas. Y pues Jesús me escuchó, me dio niñas. Hermano, durante todo ese tiempo de vacíos, de luchas, por encontrarme yo mismo, porque yo no me encontraba yo mismo. Hermano, también practiqué algo que hoy también me avergüenza haberlo practicado. Y es, hermanos, que practiqué la brujería. Practiqué la brujería por mucho tiempo. Pero algo de cada brujo donde iba, cada brujo tenía algo especial. Cada brujo al que yo iba quería enseñarme y volverme brujo. No lo entendía por qué. No entendía por qué. Y eso me alejaba de cada brujo, porque es que cuando yo decía, bueno, yo voy a aprender la brujería, lo primero que me decían era, tiene que irse para un monte, llevar una gallina negra, un gato negro, tomarse la sangre de esos animales, y después le va a llegar un chivo con cachos, y ahí donde usted hace el pacto y él le da poderes y se vuelve brujo. Entonces cuando eso sucedía, hasta ahí yo volvía, no volvía más. Pero hermanos, ¿por qué iba a los brujos? Porque algo dentro de mí me decía que yo debía saber algo, que yo debía descubrir algo, pero no sabía qué era, hermanos. Y entonces yo decía, los únicos como Jesús y María no me hablan, no los veo, pues yo voy donde los brujos, que sí los veo, y ellos me pueden decir qué es lo que yo quiero saber. Y por mucho tiempo andé donde brujos y ninguno de esos charlatanes me dijo verdad. Puras mentiras. Pues claro, lo ponen a que uno hable como un loro 1 hora, y después los brujos llegan a usted y le agarran todo eso que usted dijo en 1 hora y le transforman en una película, y usted en la misma película acá después dice, oh, ese brujo sí sabe, mírelo, tiene poderes. Pero es mentira. Todo lo que uno les dice, pues ellos se arman la película y después se la cuentan a usted al revés, y usted dice, ay, mire, ese sí sabía, eso es lo que me sucedió, mire, eso es lo que me sucede, él sí me dijo la verdad. Y así pasé por muchísimos brujos, hermanos, pero todos me querían enseñar brujería. Todos, hermanos, me querían encochinar. Sigo con mi esposa, mi hija, mis gemelas, hermanos, y de un tiempo a otro, de un momento a otro, quise volver a probar el alcohol. Entro a la universidad y sigo otra vez embriagándome, consumiendo drogas, pero todo muy oculto. Pero sobre todo, hermanos, yo no entendía por qué lo hacía. Había algo dentro de mí que me lo pedía, y había un vacío que se quería llenar con eso, pero no entendía cuál era el vacío, cuál era esa sed de todo lo que yo hacía. Porque les repito, yo encapsulé mucho esas violaciones, que yo no lo permití ni que yo mismo me enterara de qué me sucedía, ni por qué me sucedía. Hermanos,
Con mis hijas me pasa algo. Me pasa algo y es que yo a ellas no me les acercaba. Yo con ellas no era cariñoso. Yo no era amoroso con mis hijas. Y yo no entendía por qué, hermanos. Yo sentía un miedo dentro de mí, un trauma de acercármele a una niña, de acercármele a un niño. Estaba traumado. Pero no entendía tampoco por qué era. Todo eso que hice, que hacía, que me sucedía, yo no entendía. Pero todo, hermanos, estaba relacionado con sexo, con drogas, con violación. Todos esos temores. Y yo sentía dentro de mí que yo iba a violar a alguien. Y yo no entendía por qué. Gracias a mi Jesús, nunca lo hice. Nunca pasé esa etapa. Mi Dios no lo permitió. Hermanos, con mi esposa quisimos casarnos varias veces. Queríamos, nos vamos a casar ahorita, vamos a reunir la plata. Y algo se presentaba y no nos podíamos casar. Con las gemelas, para los días de las gemelas, planeábamos casarnos, nos fuimos casarnos. Lo que empecé a ganarme, pues, fue para irnos a alistar todo lo de las niñas, para buscar una casa, porque teníamos que ir a vivirnos aparte, estaba embarazada y demás. Hermanos, llegan las gemelas y después de tener tiempos críticos y difíciles de dinero, con ellas llega algo de abundancia económica para que podamos subsistir, para que podamos nosotros mantenernos. Y pasa el tiempo, hermanos, pero entre mi esposa y yo empieza las malas palabras, la descomunicación, el alejamiento, el querernos separar, el querernos divorciar, al querernos cada uno hacer su vida por donde quisiera. Y dentro de todos esos problemas, hermanos, yo varias veces quería matarme. No lo entendía tampoco por qué. Pero lo que sí entiendo es que algo sí siempre tenía claro, era que yo era un sucio, que yo era lo peor, que yo era una escoria. Hermanos, y a todo eso se me venía mi niñez, de que me trataban mal, de que me decían que yo era un loco, que yo era un patán, que mejor dicho, que yo porque se la montaba mi mamá, que porque la celaba. Bueno, y yo decía, pero ¿por qué? Yo me decía yo mismo, ¿por qué sí? ¿Por qué me sucede eso? Porque yo soy tan celoso. Era que yo era obsesivamente celoso con ellas. Y después quería ser obsesivamente celoso con mi esposa, pero yo no se lo demostraba, ni quería que ella se enterara, porque yo no quería que ella empezara a decirme que yo era patán, que yo era una porquería, porque era, digamos, la persona que me trataba bien. Y yo no quería de pronto que ella me fuera a tratar mal y que era ganar rabia, odio, rencor. Hermanos, llegamos a un tiempo en el que pronto nos íbamos a separar, pero resulta que viene una bendición más grande y viene mi cuarta hija. Entonces eso nos ayudó de pronto para esos días como a querer nuevamente estar juntos y a no separarnos. Hermanos, pero antes de eso, antes de que llegara el embarazo de Cielito, nos había pasado algo. Y era que una amiga nuestra, en una tienda donde estábamos tomando, ella llegó y le dice a mi esposa, ¿usted va a quedar embarazada? Y yo le digo, ¿ser bruja? ¿Está loca o qué? Y ella empieza a decir, los invito al grupo de oración, que pertenezco los jueves a un grupo de oración, que vamos, que es en la iglesia, que tal, que no sé qué, que para un lado, que para el otro. Y yo le dije, no, esa mentirosa, no. Bueno, pasó así muchas veces nos invitó. Cuando llegó un día y nos invitó, entonces le dije yo, bueno, yo voy a ir, pero hermanos, con la única intención que yo quería ir era para burlarme y desacreditarla a ella, para decir que eran mentiras. Y le voy a decir por qué, porque tenemos que volver un poquito atrás. Resulta que mi primera comunión la hice muy niño y de ahí no volví a asistir a la iglesia. Yo no me confirmé. Yo me confirmé fue antes para el matrimonio, para el matrimonio que yo me confirmé. Entonces, yo no sabía nada de la iglesia católica, hermanos. Y resulta que dentro de toda esa escoria que yo era, que así el mundo me hacía entender, hermano, yo a los padres los ultrajé y los maltraté con mis vulgaridades y con mis palabras.
Porque yo a los sacerdotes les decía homosexuales, drogadictos, borrachos, que iban a los bares, que se robaban la plata, que tenían mujer, que tenían hijos, que eran unos mentirosos. Yo hablaba, pero pésimamente re mal de los sacerdotes. Y dentro de ese tiempo, pues también, hermanos, fui a una iglesia protestante y también estuve durante un año allí, pero no entendí nunca por qué odié a los sacerdotes. Simplemente escuchaba los comentarios de otro y como decían que los sacerdotes violaban, pues algo dentro de mí se metió en contra de los sacerdotes, pero nunca entendí. Pero todo esto, hermanos, que les he contado, pues era gracias a aquello que había pasado en mi vida, que se llamaban violaciones, que yo nunca entendía. Fui allí a aquella iglesia, pero en aquella iglesia me sacó algo. Y fueron dos cosas. La primera, que mi mamá me dijo, no lo dejo bautizar por la iglesia de los evangélicos porque usted ya está bautizado en la iglesia católica. Y que hoy le agradezco a mi mamá. Y la segunda fue que fui a unos eventos grandes de esa iglesia donde se quitaba la gente el oro de sus gargantas, de sus cuellos, las mujeres se quitaban sus aretes de oro y los echaban allí, los anillos, entregaban llaves de carros, de apartamentos, entregaban escrituras de casas, fincas, parcelas, cheques, entregaban los sueldos completos porque allí se les decía de que si ellos no entregaban, no le ofrendaban a Dios el 10% y el carro y la casa que les sobraba, Dios no iba a pactar con ellos y no iba a estar con ellos y la bendición a su casa jamás iba a llegar. Entonces a mí me maquilló algo. Yo escuchaba que en la iglesia se echaban moneditas, allá sacaban las moneditas. ¿Y por qué allí en aquella iglesia llena de escrituras, carros, cheques? Yo no entendía eso. Y esas dos cosas me ayudaron a alejarme. Y me volví re ateo, hermanos. Ni para un bando ni para el otro bando. Ateo 100%, hermanos. Que no creía en nada, ni en nadie. Fue complicado. No tuve fe, hermanos, de niño. Fue muy complicado para mí. Por eso hice tantas cosas. No tuve tampoco a nadie a mi lado que me guiara, que me ayudara a entender la espiritualidad. Que de niño los padres deben de ayudarles a guiar. Nunca lo tuve. Hermanos, y pasa que para volver nuevamente con mi esposa, decidimos un día ir al grupo de oración. Pero yo llevaba algo en mente, ya llevaba otra cosa en mente. Y era que como allá también iba mucha gente y que hay que comportarse y que los de la iglesia se comportan muy bien, pues entonces yo quería buscar a alguien de la iglesia que me ayudara a separarme de mi mujer, para yo irme por un lado y ella que fuera por el de ella y todos felices. Y no pasaba nada porque ella me tenía aburrido. Hermanos, y acepto ir a ese grupo de oración y voy con esa intención de hacer maldad, de hablar mal del sacerdote, de hablar mal de los que iban allá y burlarme de esa amiga que me había invitado al grupo de oración. Yo quería hacer eso. Pero hermanos, dentro de mí había un vacío grande que a la vez yo decía, ¿qué tal que allí de pronto yo llene eso? Pero era una confusión toda rara, eso era algo todo raro. Hermanos, y ese jueves, día de grupo de oración, acepto ir. Hermanos, me pasó algo espectacular. Sentí algo en mi corazón y me sentí abrazado. Me abrazaron. Lloré como nunca de hombre había llorado. Sentí una presencia en mí, un calor, algo indescriptible, algo que no les puedo decir usted cómo es porque solamente lo viví, fui yo, y lo sentí, fui yo. Hermanos, y desaparece esa idea de burlarme del grupo de oración y del sacerdote y de burlarme de todo. Sentí una presencia en mí.
sentí algo en mí. Hermanos, no le conté a nadie, lloré muchísimo, pasó así, y yo dije, esto me trajo paz, tranquilidad, emoción. Me dio algo que nunca había sentido. Y dije, lo quiero experimentar otra vez. Y por segundo jueves fui al grupo de oración. Y sentí nuevamente otra vez eso que es indescriptible. Hermanos, pero yo decía a la vez, me están engañando. Esto es algo engañoso para yo no matarme y para que no me separara de mi mujer, porque yo me quería para esos días matar nuevamente. Hermanos, y me pasa algo que yo digo, bueno, esta muchacha que predica me hace sentir con sus palabras algo dentro de mí, algo me retumba, algo hace eco dentro de mí. Y entonces me le acerco y le digo que yo quiero hablar con ella. Y ella me dice, el grupo de oración tiene una casa de formación donde allá te puedo atender, te doy una cita para tal día. Y yo me vengo para esa cita con la intención de que me ayudaran a cómo separarme de mi esposa, porque yo no quería vivir más con ella. Hermanos, y llego a esa cita y empezamos a hablar y hablar, pero yo no quería soltar nada mío, porque era una mujer la que me estaba atendiendo, y contarle pues tantas cosas y contarle un pasado y contarle mucho pues era difícil. Y ella me dice, bueno, vamos a hacer algo, pues vamos a orar a ver el Señor qué nos muestra. Y empezamos a orar, hermanos, cuando ella empieza a decirme unas cosas que solamente yo sabía, pero que yo mismo nunca había querido dejar que yo mismo supiera. No sé si lo puedan entender. Es como si existieran dos yo. Hermanos, y empieza a decirme cosas que de una vez empiezo a ver escenas. Y dentro de esas cosas que me dice es, Jesús estaba contigo y estaba a tu lado cuando eso cruel que te pasó te sucedió. Y mi madre estaba allí rogando por ti y llorando por ti. Hermanos, y siento eso dentro de mi corazón. Y empiezo a ver cosas. Empiezan a venirse escenas. Y ella siguió orando por mí, siguió orando. Y yo empecé a llorar y sentí que yo era alguien diferente. Y no era esa persona que yo mismo también me ayudé a construir en maldad. Ella me da otra cita y vuelvo y me dice, tenemos que hablar de algo. Yo le dije, sí, dígame. Usted me dice que se quiere separar, ¿verdad? Yo le digo, sí, la mejor opción es esa. Pues no hay cachos, no hay nada por medio, pero yo no sé, con ella no me siento bien, me quiero separar, ya con ella no doy más. Con mi esposa no doy más, me quiero separar. Y llega y me dice, hagamos algo, no se separe todavía. Yo lo voy a ayudar a que se separe. Yo lo voy a llevar a que usted sea feliz. Y yo le digo, bueno, está bien, gracias, porque usted sí me comprende y me entiende. Y yo dije, bueno, llegó la solución, me voy a separar. Hermanos, y resulta que en ese tiempo que ella me sigue dando citas y seguimos viendo el grupo de oración y seguimos viniendo, llega a la conclusión de que nos encontramos una vez con mi esposa en la misma casa de oración. O sea, veníamos los dos para el mismo sitio. Y resulta que en ese día ella tenía una prédica del matrimonio y de cómo debían hacer las parejas que se querían casar y todo el proceso de la castidad y demás, cuando ya tenían las parejas hijos y había sexualidad de por medio, purificación y demás para poderse uno casar. Y ella empieza con esa charla y yo siento algo dentro de mí tan raro que me dice como que, cásase. Pero fue todo raro. Y ella nos dice, ¿por qué no intentamos algo? Y yo le digo, bueno, proponga. ¿Por qué no se casan?
¿Por qué no inician un proceso de castidad para que se casen? Entonces yo le digo, no, pero no. Entonces le digo a mi señora, ¿usted está de acuerdo? Y ella me dice, pues sí, pues si usted quiere, yo también. Yo le digo, bueno, iniciemos un proceso de castidad. Pero yo pensé que ese proceso de castidad era una semana, 15 días, por mucho dije, bueno, un mes. Y cuando ella nos dice, no, es que lo mínimo 6 meses, máximo 1 año y de ahí para arriba lo que usted quiera, para purificar. Entonces yo dije, no, 6 meses, 1 año, de ahí para arriba me enloquezco, me vuelvo loco. Pero algo por allá dentro de mí decía, diga que sí. Yo, bueno, está bien, vamos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 6 meses? Bueno, por 6 meses. Hermanos, y empiezo mi proceso de castidad. Por 6 meses. Entonces, hermanos, de aquí me voy a retroceder otro poquito, porque todo esto tiene que engranar. Hermanos, a mis 18 años tuve mi primera trombo, casi me da un derrame cerebral y tuve un primer preinfarto, aunque dicen que los preinfartos no están catalogados dentro de la medicina, pero en ese momento así me lo hicieron saber. Y en ese momento me convertí en una persona, o me volví en una persona hipertensa, con unas tensiones arteriales demasiado altas, primero para mi edad, y segundo, que una persona con esas tensiones arteriales no era para que estuviera normal, mínimo torcido, ya con trombosis de verdad, o bueno, no sé qué. No entiendo mucho los términos de la medicina. Hermanos, y empiezo a tomar medicamentos, y cada vez más enfermo, pero eso duró un tiempo. En un tiempo me sentí mejor, no volví a consumir los medicamentos, y cuando inicio este proceso de llegar al grupo, de querer castidad, unos meses antes, unos 5 meses antes, casi me muero. Alcancé a llegar a la clínica y caí privado, iba preinfartado. De ahí empiezo nuevamente con un tratamiento, muchísimas pastillas, eran muchas las que me tomaba a diario, mi tensión era muy descontrolada, picos altos. Y vuelvo a enfermarme unos días despuesito de empezar mi proceso de castidad. Empezamos el proceso de castidad, yo pensé que me iba a ser difícil, pero hermanos, había algo en mí que se llamaba tener voluntad. Yo quería, pero ¿sabe por qué ya quería experimentar más y más? Porque aquel primer jueves del grupo oración, eso tan especial, esa paz, me sentí amado. Hermano, yo nunca en la vida me sentí amado, me sentí rechazado todo el tiempo. Me sentí amado ese día, ese alguien me abrazó, sentí una presencia y yo quería seguir experimentando eso. Y entonces le dije a esa castidad, sí, vamos a hacer castidad, vamos a iniciar ese proceso de castidad. Iniciamos ese proceso de castidad, hermanos, y no me fue difícil, fue lo más fácil, pero con reglas esenciales y fundamentales, hermanos, como el Santo Rosario, como la Eucaristía diaria. Pero había un problema, no podía comulgar, pero comulgaba espiritualmente, con fe, con amor, que sentía a mi Jesús acá pasándome por la garganta, a mi Jesús Eucaristía. Hermanos, y empiezo ese proceso y empieza mi salud a deteriorarse impresionantemente, y seguimos en oración, y vaya a las iglesias, busque a esta conferencia, vaya donde está el sacerdote que viene a Cúcuta, y mi guía espiritual empieza a guiarme de una manera especial, a guiarme no como de pronto ella quisiera guiarme, sino como Jesús quería que me guiaran. Hermanos, y me acuerdo tanto que ya llevamos los primeros 6 meses y venimos para una asesoría de pareja para que ya pues mirar cómo íbamos a fijar la fecha de la boda y demás. Cuando nos dice ella
¿cómo van? ¿Cómo se sienten? No, pues bien, hasta el momento fácil, chévere. Y nos dice, uy, ya otra parejita y ya se pasó de los 6 meses y van para el año. Entonces nosotros dijimos, bueno, si soportamos los 6 meses, pues vamos para el año y vamos a purificar más y más, porque yo sí sabía toda mi cochinez sexual que tenía encima y yo quería purificar. Y durante todos esos meses de purificación, hermanos, la morbosidad de mí se me había ido, los malos pensamientos, los deseos de tener sexo, todo, absolutamente todo se me había ido. Todo lo que se llama contaminación sexual, visual o audiovisual, de mí se había ido por completo. Y entonces yo quería más, experimentar más, quería más. Y ahora era sed de esto que se llamaba Jesús, de esto que se llamaba Iglesia Católica, de ver cómo llegaba a la Iglesia Católica y un sacerdote me abrazaba y me daba la paz y me sentía amado, y de los hermanos en la iglesia dándome la paz, me sentía amado, y sentir en esas comuniones eso acá que pasaba, que no entendía, hermanos. Y digo, vamos por 6 meses más de castidad. Y nos vamos por 6 meses más de castidad, hermanos. Pero mi salud empieza a deteriorarse mucho, hasta el punto de que una oración me dice mi guía espiritual: el diablo te quiere matar, el diablo te va a matar, pero no lo vamos a permitir. Y en esos días, hermanos, me da un segundo, tercer preinfarto, que volví, quedé digamos así, como por coma de unas horas. Cuando me desperté al otro día en la clínica, estaba todo con un poco de aparatos y de medicina, hermanos, y de ahí empecé con tensiones de 180, 190, 140, 160, o sea, tensiones que donde se me encontraran me mataba, y tensiones que esos de abuelitos, de gente mayor, o no sé médicamente si gente personas de edad 27, 26 años pueden tener esas tensiones arteriales tan elevadas. Yo las tenía. Y inicié con problemas de glaucoma, con problemas de diabetes, con problemas en el hígado, con problemas en el riñón. Bueno, eso estaba hecho nada. Pero yo no entendía ahora si estaba en busca de Dios, hermanos. Si estaba donde todo era paz, amor, donde sentía una presencia especial, donde ya estaba empezando a cambiar, donde yo veía mi cambio y me iba a morir, y enfermo, entonces yo decía, no, y la incredulidad, y esto me entra por aquí, esto me sale por allá, entonces Dios, pero si existe, no existe, ¿qué me pasa? Entonces, hermanos, para esa época de un julio, nos dice mi guía espiritual, te quiere matar el diablo. Te quiero muy bien entregado. Él no nos gana la batalla. A Jesús nadie le gana. Jesús tiene poder, hermanos. Y entonces yo me vi ya muy preocupado por mi salud. Me vi demasiado preocupado. Y llegué un día a la casa y le dije a mi esposa: nos casamos la semana que viene. Y ella me dice: ¿cómo así nos vamos a casar la semana que viene? Plata, no hay ni un peso, mire cómo estamos. Le digo: nos casamos o nos casamos. Así sea con la ropa que usted tiene puesta hoy y la que yo tengo hoy. Y ella me dice: bueno, pues lo que usted diga está bien. Le dije: tengo miedo de morirme, y de eso que siento acá, no poderlo recibir de verdad en cuerpo y sangre a mi Jesús. Y ella me dice: lo que usted quiera. ¿Y dónde vamos? Y me fui para donde un padre, al cual lo llevo en mi corazón. Siento un aprecio, un amor muy grande por ese hombre, que mi Dios le dé la santidad. Es el padre David Molina. El padre empieza a asesorarnos en el tema del matrimonio unos mesecitos antes de que fuéramos a fijar con él la fecha del matrimonio, y él no dudó en casarnos rápido. Padre, queremos casarnos. ¿Para cuándo? ¿Para la otra semana? No importa, para la otra semana los casos. Yo sé cuál proceso llevan ustedes, sé de qué grupo de oración vienen, y en ese grupo de oración lo he sentido en mi corazón. Ese grupo de oración es muy bueno, sé que allá está Jesús, y yo los voy a casar cuando ustedes digan. Padre, la otra semana, está bien, no importa. Bueno, no teníamos padrinos, entonces algo me decía acá como en el corazoncito: dígale a su guía espiritual que sea su madrina. Y mi esposa dijo: pues digamos el esposo también, y como que sí, estamos de acuerdo, bueno, está bien. Entonces le dijimos: ¿quieren ser nuestros padrinos? Bueno, sí, con gusto, ya sabíamos que ustedes nos lo iban a decir. Bueno, padrinos ya teníamos, pero no había plata, hermanos,
No había ni un peso. Con buen trabajo, hermanos. Meses antes recibía muy buena plata. Pero cuando dije me caso de un día para otro, no había un peso. Entonces vamos, hacemos la cita del matrimonio. Y empiezo yo a decirle a mi Jesús, bueno, si usted quiere que yo me case, que sea tu voluntad. Pero que no sea la mía jamás. Porque yo he sido hasta hoy un hombre imperfecto. En todo había sido imperfecto. Hermanos, y en esos días de Eucaristía, de oración y demás, empiezo a recordar otras cositas que yo tenía guardadas, que tampoco habían salido a la luz de mi consciente. Y hermanos, se me presenta en esos momentos en la oficina donde laboraba una mujer que necesitaba abortar, porque el bebé que traía venía con malformaciones. Y pues ni corto ni perezoso, yo le dije que sí, que yo le ayudaba para que abortara. Igual había una tutela y pues se habló para que se le practicara el aborto, y eso sucedió. Eso a mí después en oración se me reveló los abortos a los que yo ayudé. Hermanos, yo no cumplía un mandamiento de Dios. Uno no lo cumplía. Entonces me doy cuenta de todos los abortos que yo ayudé a hacer. Y más o menos alrededor fueron de 6 abortos. Hermanos, yo no me creía en ese momento de que llegué al grupo de oración y ya estaba en proceso de matrimonio y demás. No creía que de verdad eso a mí me estuviera sucediendo. Porque un hombre tan malo, que cuando me nombraron los mandamientos no cumplía uno. Y algo muy especial para esa época me sucedió, es que nos fuimos a un retiro de lazos de amor mariano. Y allí tuve un encuentro muy, pero muy especial con Jesús Eucaristía y con nuestra Madre del Cielo. Allí, hermanos, me quedo solo. Cuando todo el mundo se fue a cenar, me quedé solo. Y le dije, Jesús, si estás en ese pedazo de pan que estás puesto ahí, toca mi corazón. Quiero que toques mi corazón en este momento. Si tú estás ahí, si tú eres mi Padre y estás ahí como lo dicen y creen en ti, toca mi corazón para yo creer en ti. Hermanos, no había terminado de decir mis palabras y Jesús estaba tocando mi corazón y empezó a sanar mi corazón y empezó a abrir aquella caja fuerte que yo había introducido en lo más profundo de mi corazón, y empezó a mostrarme muchas cosas, hermanos. Hermanos, en ese momento le dije a mi madre, Madre, tú existes, quiero consagrarme hoy a ti, pero que esta consagración sea entre los dos. Porque había escuchado que las consagraciones a María se hacían por medio de un libro que duraba 9 meses con un poco de charlas, o 33 días, pero yo ese día quería que María me consagrara a su corazón. Yo lo deseaba, ese día lo quise, y me arrodillé y le dije, Madre, hoy me consagro a ti, hoy quiero ser tu hijo y quiero que Jesús sea mi hermano. Hermanos, tiempo después, en una oración, el instrumento que me oraba me dice, María te dice que aquella vez que te arrodillaste y te consagraste ante ella, ella te aceptó esa consagración. Hermanos, y de ese momento para acá, mi fe empezó a aumentar en Jesús y en María. Entonces en mi matrimonio le empiezo a decir, Mamita María, intercede en tu amado hijo porque no me quiere escuchar. Yo me quiero casar y mire, no tengo ni un peso, ayúdame. Y empiezo a consultar quienes organizaban bodas, que 8 millones, que 15 millones, que 10 millones, que vestidos de no sé cuánto. Y yo, ¿de dónde, Mamita María, voy a sacar yo esa plata? Si usted no me ayuda, mire, matrimonio no hay, pailas, ayúdeme. Y empiezo a decirle, bueno, mi Jesús,
vamos a hacer algo. ¿Usted quiere que yo me case? Pues yo me caso. Pero si usted quiere que yo me case, pues déme la plata para casarme. ¿Y sabe qué voy a hacer en este momento? Voy a contratar la fiesta. Usted verá cómo responde. Problema suyo, no mío. Y empiezo, y llame a un lado y llame a otro. Cuando por fin por ahí un señor me copió y me dice, listo, veámonos, le doy la cita para tal hora. Y llego yo donde el señor y nos vemos. Y empiezo a hablarle, le digo, me quiero casar, y le cuento como 30 minutos ahí lo que me pasaba, de lo que en ese momento yo sabía que me pasaba. Y me dice, ay hermano, no sé. Yo decía, ¿pero qué le pasó? No sé, algo me dice acá que tengo que ayudarle, no sé por qué. Y yo una vez, uy, mi Jesús, ya estás actuando en ese varón, hijo tuyo. Y me dice, bueno, empecemos a hacer la cotización primero que todo. Y empezamos a hacer la cotización, y cuando me da el presupuesto, no, le dije yo, no, yo lo tengo para pagar todo eso. Cuando me dice, no sé, hagamos algo. Bueno, entonces esto, miremos, filmación. ¿Quiere filmación también? Yo le dije, no, si mi matrimonio se hace por lo alto. Un matrimonio para Jesús no se hace chichipatoso. Por lo alto, un matrimonio bien hecho. Entonces me dice el muchacho, no, y filmación vale tanto. Y, bueno, filmación 500, 150. Ramos de flores a 100,000, 80,000, 70,000, 60,000. Bueno, dependiendo en ese momento lo que estaban las flores. Y platos y comida y todo. Y yo, ay, este señor, ¿qué le está pasando? Tan barato todo. Me dice, no sé, siento algo acá. Y amor, mire, ellos son como la esperanza para nosotros también casarnos. Bueno, algo maravilloso. Y dice el muchacho, bueno, ¿y cuánto me va a abonar? Le dije yo, pues nada, porque no tengo un peso, hermano. Pero confiemos los dos en Jesús. Confíe en mí, empiece a hacer, que yo confío en Jesús, que Él me va a dar la plata. Empiece a hacer los preparativos. Dice, no, pero sin un peso, pero está bien, no importa, hagámosle, vamos, pa'lante. Hermano, y fui y mandé a hacer las argollas sin un peso. La señora me dijo que ella no sabe ni que nunca había hecho con un cliente eso, pero que ella me hacía las argollas. Me voy a donde el vestido y no conseguía vestidos, y por donde una señora, está bien, yo también, ni sin un peso, yo le hago el vestido. Y la ropa mía, yo, bueno, eso de menos, eso de última, llego hasta anchores, pero la vaina es casarme. Y hermanos, salí esa tarde de otra vez donde el Señor, que estábamos haciendo para el evento del matrimonio. Y cuando salí, digo, bueno, mi Jesús, vamos a hacer algo. Ya sé que me está ayudando, pero Señor, yo tengo duda. Faltan 8 días, Señor, perdóname tener duda en ti. Pero hagamos algo mejor. Invite a mi matrimonio a los que usted quiera. A los que usted quiera que vayan al matrimonio, que vayan. Y otra cosita, te consagro mi matrimonio. Te lo entrego a tus manos, amado mío. Yo mi matrimonio te lo consagro, y ni una gota de alcohol, solamente la champañita para el brindis. Pero ni una gota de alcohol, y toda la música que se escucha allí va a ser música religiosa, música católica. Hermanos, y en la tarde, ya tarde noche, tenía los primeros 2 millones de pesos en mi bolsillo. A los 3 días ya tenía otro 1,5 millones en mi bolsillo para ir abonando, y empecé a abonar aquí, allí, aquí, en un lado, en otro. Hermanos, faltando un día para el matrimonio, me faltaba todavía pagar argollas, comprar mi ropa, terminar de pagarle al Señor, terminar de pagar la comida, terminar de pagar el club y demás. Hermano, y me enfermé, que creí que esa noche me iba a morir. Y me sucede algo también, es que mi hija, la menor, se enfermó y nos tocó irnos para la clínica, y dijimos, el matrimonio se dañó. Yo casi que me hospitalizaban, enfermísimo en la atención, póngale, creo que la más alta que llegué a experimentar fue 210 en el tensiómetro, 210, 170, 180, algo loco, hermanos. Y mi hija enferma en la clínica, mi esposa con la clínica, y yo en la casa, no, ya que ya voy para allá, y que si no, que me hospitalicen también de una vez. Hermanos, salimos de la clínica a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, y el matrimonio era eso de las 5 o 6 de la tarde. Mi esposa sin maquillaje, yo no había comprado mi ropa, todavía se debía, la niña enferma, y yo me la arrodillé y le dije, mi Jesús amado, si esa es obra del demonio, actúe usted, amado mío, pero solamente te ruego algo, y es este favor: que yo no me muera sin antes recibirte, porque son muchos años en los que no te he recibido,
y llevaba más o menos alrededor, hermanos, de unos 15, 16 años sin recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y le rogué y le pedí, le supliqué, hermanos. Y ese día, solamente de todas las tarjetas que repartí, fueron los que Jesús quería que fueran. Y mi matrimonio fue algo espectacular. Pero dentro de la ceremonia ocurrió algo, hermanos. Y es que cuando nos fuimos a casar, el padre ya casándonos, yo empiezo a sentir algo en mi corazón. Empiezo a sentir algún dolor impresionante. Y yo decía: Señor, no permitas que me muera. Déjame recibirte, te quiero recibir, no lo vayas a permitir, yo no me quiero morir. Señor, me voy a condenar, amado mío. Algo en mí decía que me iba a condenar. Algo en mí decía que yo me iba a ir para el infierno, hermanos. Hermanos, y me recordé en un momento aquello que había hecho en Lazos de Amor Mariano, y era confesarme bien. Pero también me recordé que no estaba absuelto, porque no estaba casado. Entonces eso jugó en que me desesperara para decirle a Dios que no me dejara morir, porque sentía la muerte a mi lado. Sentía que algo me iba a suceder en ese momento. En pocas palabras, sentía que me iba a morir, pero también sabía que me iba a condenar. Algo raro, todo loco, hermanos. Y me acordé también que 2 o 3 días antes de casarnos, el padre David, muy hermoso, mi padre, nos había absuelto porque ya nos íbamos a casar. Y eso también como que me tranquilizaba un poco, y lloraba y oré y oré y oré. Cuando ya llegó la hora de la consagración, hermanos, y sentí algo dentro de mí. Otra vez sentí ese abrazo caluroso de algo que no entiendo para ese momento, pero era un abrazo caluroso especial, algo muy, muy, muy hermoso. Hermanos, recibo el cuerpo y la sangre de mi Jesús, y me fui y quedé así de lado y quedé colgado. Sentí en ese momento que quedé muerto. Hermanos, todo el mundo se preocupó, pero todo fue en una calma, en una paz, en una tranquilidad. Ese matrimonio fue todo paz. De un momento a otro ya reacciono y siento un dolor muy fuerte aquí, en mi corazón, pero muy fuerte, como si una lanza fuera atravesado mi corazón. Algo muy, pero muy fuerte. Hermanos, nos casamos. Ese día fue un matrimonio especial, fue algo maravilloso, fue algo muy divino. Todo por lo alto. Comieron y bebieron hasta que se cansaron. Ese mismo día, antes de salir para la iglesia, pagué las argollas. Casi que las argollas llegan a la iglesia para pagarlas. Terminé de pagar lo de la fiesta dentro de la misma fiesta. No, un matrimonio consagrado a Jesús. Consagrado a Jesús. Y viene lo más importante, hermanos. Ya creí que me había salvado de la muerte, que era un hombre puro, que era un buen católico y que yo estaba salvado. Hermanos, y ahí viene la otra parte más importante. Venimos a unas oraciones de sanación interior, liberación, y hermanos, empiezo a ver algo. Cómo personas se movían, cómo personas hablaban y gritaban y hablaban en otro idioma y decían tantas cosas. Y entonces empieza una incredulidad impresionante, hermanos. Y yo decía: esto es mentira. A estas personas les pagan para que se muevan, para que hablen, para que griten, para que se revuelquen en el piso, para que vomiten y demás. Yo eso lo creía. Y seguí participando en esas sanaciones, en esas oraciones de sanación y liberación. Y entonces yo ya me quedaba con un ojo abierto y otro cerrado, a ver a qué hora le daban la orden de que tira hacia el suelo, o de que empiezas a mover, o de que empiece a gritar, o de que vomite. Yo esperaba esos eventos donde eso ocurriera, y yo nada, y esa incredulidad. Y bueno, hermanos, vine a 2, 3, como a la 4:a, y yo ya comulgando todos los días, 2 veces por día,
mi rosario 2, 3 rosarios, consagración al Espíritu Santo, consagraciones a la Virgen, consagraciones a Jesús, mi confesión semanal 2 veces por semana, bendiciones a los padres. Quiero recalcar algo muy importante. Cuando vayan a la Eucaristía y después de la Eucaristía, arrodíllensele a los sacerdotes y por favor pidan oración y que les rompan cadenas intergeneracionales y que les rompan todo lo que sus economías tienen y todo lo que hay en sus familias que no sean de Jesús. A mí me ayudó eso muchísimo, hermanos. Y después de hablar tan mal de los padres, ahora ruego a los padres para que me bendigan. Porque, hermanos, comprendí que los sacerdotes son sagrados para Jesús y para María. Hermanos, y vengo a esa cuarta oración de liberación y sanación. Y entonces resulta, hermanos, que yo con el ojito abierto a ver a qué horas daban las órdenes para que se movieran, para que vomitaran, para que gritaran, para que hablaran en otros idiomas, para que hablaran horriblemente. Y adivinen qué sucede, hermanos. El que se estaba moviendo era yo. Yo era el que empecé a moverme como ellos y a gritar como ellos. Y de un momento a otro algo dentro de mí empezó a hablar y yo no lo controlaba. Algo empezó a hablar horrible y yo era callarlo y no podía, hermanos. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué me sucede? Me volví loco. Esto de tanto hacer musarañerías se me pegó y me estoy haciendo la musa. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Cuando, hermano, empiezo a ver cosas espirituales. Empiezo a ver cosas que nadie ve, hermanos. Que los que caminan en conversión y en santidad lo pueden ver y me pueden entender de lo que estoy hablando en este momento. Hermanos, vengo a mi primera liberación. Eso dicen que hablé, que grité, que entre 5 o 6 me tenían que tener porque a todos los alzaba, que levitaba, que vomitaba, que eso hacía... No sé, es horrible, completamente horrible. Hermanos, yo me acuerdo que eran las 2 de la tarde cuando yo llegué, como a las 3 de la tarde empecé a hacer así lo que todos hacían, a moverme, a hacer un poco de cosas. Y cuando me desperté, yo creí que eran, digamos, había ocurrido una horita, que eran como las 4. Hermanos, eran las 11 de la noche. Duré tirado en el piso muchísimas horas, sin que me acuerde de nada. Simplemente de cosas espirituales. Hermanitos, en la segunda liberación que tengo, empezaron a romper cadenas intergeneracionales y empezaron a orar por mí, hermanos, y tengo palabras que me acuerdo en ese preciso momento que se dijeron en esa oración, y es que se abra el infierno en este momento y Jesús mande a todos los demonios al abismo del infierno. Hermanos, y me ocurrió algo, que yo vi el infierno y estuve allá en el infierno, hermanos. Pero hay algo muy hermoso, hermanos. Estuve con la persona que estaba haciendo la oración de liberación y sanación. Ella iba por delante mío y yo detrás agachadito, y vi el infierno. Son como cuevas donde lo único que se observa es candela, pura candela. Y los demonios entre ellos se odian, se dicen cosas y se pegan, se maltratan, se chocan, se arrastran. Alguien dice que el rechinar de dientes, y en ese momento empiezan a rastrillar dientes y a hablar vulgaridad de los demonios. Y el instrumento que en ese momento hacía la oración reprendía demonios, y los demonios a ella no la tocaban. Entre ellos se daban y se desesperaban y se tiraban y se golpeaban y de todo ocurría, pero a ella nada le sucedía, ni a mí no nos sucedía nada. Y en el momento que ella dice, se cierran las puertas del infierno para siempre, hermanos, eso se cerró y volvimos nuevamente a un mundo blanco. Sigue la oración, hermanos, y en un momento a otro ella dice que se abra el cielo y que venga nuestra amada Virgen María con sus ángeles y sus santos, y que traigan liberación, purificación, que interceda ante su amado Hijo para que derrame gracias de bendiciones y libere a todos los que estábamos ahí. Hermanos,
el cielo se ha abierto y se despliegan a cada lado unas escaleras, hermanos, de seres hermosos, luminosos, divinos, inexplicables. Y mi madre estaba allí encima de mí, con el niño Jesús. Estaba sonriéndome, hermanos. Mi amada madre estaba allí sonriéndome a mí. Hermanos, pasa esa liberación y también fueron de muchas horas. No me acuerdo de casi nada, porque yo entraba, digamos, a las 3, 2 de la tarde y salía a las 12, 11, 2 de la mañana del día siguiente, tirado en ese piso. No me acuerdo casi de nada, solamente de cosas espirituales, digamos, de la oración, de lo que reprendían, de lo que hacían, decían, casi no me acuerdo. Hermanos, después de esa segunda liberación, llego a mi casa, me echo un buen baño, me acuesto, hermano, y me crucifican en la cama. Quedo crucificado. Seres horribles y oscuros me agarraron en la cama y me crucificaban. De lado a lado me crucificaban. Y lo peor es que mi esposa estaba al lado mío. Y yo le gritaba a ella: ayúdame, me están crucificando, auxilio. Y ella ahí acostadita, ya ni se movía. Y a mí me crucificaban. Y bueno, me estoy volviendo loco, esto que me está pasando, esto no sé. Y me entró una incredulidad, lo que era. Cuando a otra persona le escucho: no, es que a mí me crucifican también en la noche los demonios. Y bueno, y eso yo, bueno, ya vemos dos locos, no soy yo solo el loco, ya vemos dos. Y así pasa por muchos días, hermanos, y estoy en mi casa y veo cuando sombras por aquí y sombras por allá, y cuando detrás de la pared me asoman una cara y me la esconden y me ven, y durante mucho tiempo esto me sucede. Pero cosas espantosas que me pasan, como estoy licuando el jugo y termino de licuar el jugo y meto la licuadora completa, la meto al gabinete de la cocina y voy a la nevera para sacar el azúcar, y cuando abro la puerta de la nevera, vaya sorpresa, hermanos, que la licuadora no estaba en el gabinete. La licuadora estaba dentro de la nevera. O sea, que impactado. O sea, si tú me estoy volviendo más loco. Yo metí entonces fuera la nevera y mi esposa me decía: no, la acabo de meter ahí. Yo lo vi porque ya estaba al lado mío haciendo las fritas de Maduro. Yo lo vi porque usted la metió ahí, después dijo que iba a sacar el azúcar. Y yo, bueno, pasó así. Y empiezo a ver muchísimas cosas, hermanos, que no sé si en este momento pues sean prudentes o no de hablarlas. Pero entre esas muchas cosas, hermanos míos, fui muy incrédulo a Jesús Eucaristía. Y yo decía que esos padres cochinos que partían allá un pedazo de pan, que ellos ni sabían que era eso. Empiezo a ver el rostro de mi amado Jesús allí por mucho tiempo. Veía el rostro de mi amado Jesús en la Eucaristía. Hermanos, empieza el diablo a jugar conmigo, a meterme una incredulidad, que si era verdad, que no era verdad, pero de todo me pasaba. De todo pasaba. Iba por la calle y veía cosas espantosas. Me acuerdo tanto una vez que fui donde el padre Botello, una oración, y 2 personas salieron del confesionario, y cuando venían las vi llenas de candela, y alrededor de ella muchas llamaradas de candela y cosas muchas más, pues no creo que sean pues prudentes tener que contarlas todas, hermanos míos. Y me acuerdo que también en ese tiempo de la segunda liberación, después de la segunda liberación, me acuerdo tanto que el Satanás, Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima, se me presentaba, pero en persona. En liberación, tirado en el piso, él se me presentaba como un tipo elegante, de glamuroso, encopetado, con su flus, todo vestido de negro, un tipo muy pintoso, pero de rostro muy pálido. Y él era a hablarme y a decirme cosas, pero siempre en liberación hay oración fuerte, hermanos, y él no la soporta, y de estarme hablando bonito y muy cariñoso, se transforma a lo que él es, a la basura, a la porquería, a lo inmundo que es Satanás, Ave María Purísima. Y hermanos, me sucede con ese mismo personaje algo impresionante en vivo. Llego a mi casa muy cansado, me acuesto a dormir,
Y en eso de las 3 de la mañana, aproximadamente, creo que eran, sí, tienen que ver como las 3 de la mañana, porque me había acostado como a las 2:30. Y hermanos, entra un tipo alto, vestido de negro, bien pintoso el tipo, y me despertó, la presencia de él me despertó, y a lo que yo lo veo encima mío, yo pensé que se habían metido ladrones o algo, y con su mano me agarra del cuello y me levanta, me saca de la habitación, abre el baño, me lleva al baño y me da contra el techo y contra el piso unas 3, 4 veces, así como un muñeco. Me decía 1000 vulgaridades, me agarró y se me transformó en un animal horrible, algo feo, una bestia, y me tiró en la cama. Hermanos, duré el otro día, todo el día y parte de la noche y casi que el otro día, sin pararme de la cama. Y entonces, hermanos, aprendí a creer que lo que yo estaba viendo en liberaciones y lo que sucedía ya no era mentiras, era algo real que estaba sucediendo y que era mi Jesús el que estaba actuando. Hermanos, y empiezo a pedirle mucho a la Virgen. Hermano, yo le pedía muchísimo a la Virgen, así como cuando en todos esos años de porquería yo hablaba con ellos y peleaba y peleaba y peleaba con ellos. Cuando empiezo este camino también empiezo a pedirles: Madre mía, no me abandones, arrópame con tu manto, Madre mía, intercede ante tu Santo Hijo para que derrame su sangre preciosa sobre mí. Y en cada Eucaristía me consagraba al corazón de ella y pedía la pureza e intercesión en María, en María, en María. Hermanos, en la tercera, en una imagen de la Virgen que está en nuestra casa de formación, la Virgen era constante que ella sonreía conmigo, y el niño Jesús sonreían conmigo, y eso me dio una gracia especial de creer en María, enamorarme del rosario, de las consagraciones, de ir a la Eucaristía, de pedirle a ella: ayúdame, Madre, ir a la Eucaristía, y de enamorarme mucho más de Jesús. Hermanos, llega un viernes, me acuerdo tanto, estaban programando para el siguiente mes una liberación, pero nos dijeron que viniéramos a una charla. Y hermanos, escúchanme bien, estando precisamente en la charla, y en ese momento dice la que estaba editando la charla, dice: olvídense de lo que está sucediendo afuera, porque el diablo en este momento hasta quiere matarle a su familia para sacarlo de acá, porque vamos a tener un tema muy importante de romper cadenas intergeneracionales y de hablar de liberación y sanación interior. Y en ese momento, en ese preciso instante, me suena el celular y yo: buenas, le habla la Policía Nacional. Y yo: uy, ¿esto qué será? Sí, a la orden. Su esposa se accidentó. Y digo yo: el diablo me las mató. Hermanos, no supe dónde quedé. Acababan de decir que hasta el diablo quería matar a las familias, y recibo esa llamada, hermanos. Y salgo como loco corriendo a donde había ocurrido el accidente, y cuando llegué, nada había pasado. Todo el camino sí le pedí a mi madre: Madre, tú estabas con ellas, tú me las protegiste, yo las quiero encontrar con vida. Y llegué allá y estaban ellas sanas y salvas. Fue un choque raro. Mi esposa dice que ella iba conduciendo y vio cuando venía un hombre por toda la mitad de la carretera en zigzag, y ella, por no cargárselo, ella tiró el volantazo, y la carretera tenía más o menos 1 metro de altura de una acera a la otra, y ella dice: la gente, me contaron los que estaban ahí presentes, que no saben por qué no se mataron, si ella dice que salió volando y quedó incrustada en una casa, en un consultorio ontológico. Pero nada les pasó, los daños de la camioneta fueron completamente mínimos, eso no fue mayores. Hermanos, y de ahí entonces empiezo a tomar este cuento de liberación y sanación interior muy en serio, y empiezo a creer más en mi Dios, y más en Mamita María, y más en el Padre Eterno, y más en el Espíritu Santo, y más en los ángeles, los santos, en mi ángel custodio. Hermanos, y viene la tercera liberación al siguiente mes. Al siguiente mes, hermanos, se me ocurrieron muchas trabas para venir a esa liberación, pero me vine, dije: me voy. Hermanos, me acuerdo tanto que esa liberación inició temprano, fue en la mañana, tipo 9 de la mañana, y de aquí nos fuimos tipo 12 de la noche. Me acuerdo muchísimo que
el cielo se abrió de una manera especial, algo muy, muy, muy hermoso. Y de allí bajó algo resplandeciente, pero que no le pude identificar qué era, no le pude mirar su cara, su rostro, solamente era algo muy resplandeciente, muy, muy, muy. Mis ojos, digo mis ojos, no, porque de pronto van a decir, no, es que estaba despierto. Mis ojos, es decir, estaba dormido, inconsciente, pero yo estaba ya mirando, y mis ojos allá donde yo estaba mirando no podían soportar esa luminosidad. Era algo perfecto, brillante, muy, pero muy brillante. Me acuerdo ese día que también volvieron a decir que se abriera el infierno, que todo lo que había en mí se fuera al abismo del infierno y que Satanás no tuviera poder ante mí ni autoridad ante mí, Ave María Purísima, sino que era mi Dios. Y en ese momento, hermanos, sentía que algo salía dentro de mí. Algo salía, algo se iba, algo se espantaba y se iba ya precisamente a ese infierno, a ese lugar horroroso que huele mal, que huele horrible, que se siente muy pero muy caluroso y es desesperante, muy desesperante, exageradamente desesperante. Hermanos, y esa tercera vez no me acuerdo de lo que dije, de lo que hablé, de lo que comenté, no recuerdo nada. Me dicen después es lo que yo decía y lo que hablé. Pero ese día, hermanos, sentí que todo lo que había dentro de mí salió. En un momento volví, quedé consciente después de muchas horas. Y cuando empezaron a pedir el Espíritu Santo, con mis ojos ya humanos abiertos, vi algo muy resplandeciente, algo que a mi alrededor se puso blanco, y quedé otra vez profundo. No sé por cuánto más tiempo, sé que me desperté 12, 1 de la mañana, y ese día sentí, hermanos, que era amado por alguien, era protegido, cuidado. Sentía paz, amor, quería abrazar a todo el mundo, sentía felicidad, gozo. En mí no existía nada de recuerdo malo, nada de imperfección en ese momento dentro de mis pensamientos, o dentro de lo que sentía, o dentro de lo que quería. Nada, hermanos. Era algo maravilloso, era algo puro. Pero voy a retroceder a la segunda liberación, hermanos. Y en esa segunda liberación me sucede algo, y en lo que yo empiezo a trabajar muchísimo. Y es que mi Jesús le revela a mi instrumento que yo había sido violado y había sido abusado. Y yo solo lo sabía. Y ella empieza a trabajar eso, y eso ayudó para que en esas oraciones de sanación a que les dimos muchísimo, fue mucho lo duro que le dimos a esas oraciones, eso me ayudara, hermanos. Eso me ayudara para sanar. Porque, hermanos, yo creía que nada había en mí de odio, nada, a pesar de que odiaba tanto, pero no sabía causas, no sabía problemas, hermanos, y empezó a revelárseme todo. Poco a poco, como les dije al principio, poco a poco se me empezó a revelar todo. Y exactamente lo que sucedió. Mi Jesús no muestra más de lo que usted no necesita saber. Escena por escena, cuando hablo de 4 veces en las violaciones, es porque exactamente en la primera me mostró, digamos, un televisorcito con 4 escenas. En la segunda lo mismo, en la tercera me lo mostró así en escenas, pero lo que es. Pero yo nunca creí que fuera a ser más de una, sino una. Bueno, cuando llegó la segunda dije la segunda. Bueno, cuando llegó la segunda dije, bueno, por haber una tercera, pero no creo. Cuando llegó una tercera, y cuando una cuarta, cuando yo no creía que era una cuarta, y llegó una cuarta, y todo mi Jesús me ayudó a sanar. Hermanos, si algo me pasa ahorita, hace poco, y es que yo decía, ¿por qué le tengo fastidio a los pastores? Y yo no entendía por qué, hermanos. Y resulta que le empiezo a pedir a mi Jesús, bueno, mi Jesús, pero hay que sanar esto, porque mi corazón no puede haber rechazo por otras personas, y menos si estamos caminando en luz y verdad, y nuestros hermanos separados y añorados, que tanto decimos que se vengan para acá, como los voy yo a aborrecer o a sentir rabia por ellos. Hermanos, y Dios me muestra
que a mis 14, 15 años un pastor casi me viola en una piscina y lo viví exactamente como era, hermanos, y oré por eso y lo sané, y ya cero odio, cero resentimientos. Y hermanos, en esa segunda liberación, cuando empezaron a reprender cadenas intergeneracionales, veía demonios, hermanos, encima mío, con todas esas cadenas intergeneracionales, cuando empezaron a reprender prostitución, homicidios, drogas, alcohol, brujería, hechicería, hermanos. Y también recuerdo mucho, hermanos, que en ese momento, no sé cómo describirlo, pero se me hizo saber de que en prostíbulos que habían sido de familiares míos se practicaba la brujería. Es algo muy raro, no sé cómo explicarles bien, hermanos, solo sé que eso sucedió en ese momento. Hermanos, me pasa también algo muy bonito, muy bonito, muy especial. Por eso a mis padres los adoro, a los sacerdotes los amo. Me pasa algo con el padre Chucho. Acá en Cúcuta, él viene a Cúcuta y resulta que nos piden de que vayamos a ese encuentro con él, un encuentro de alabanza, oración, algo muy divino, y nos vamos para allá. Y resulta que él en la hora de la ofrenda empezó a decir estas palabras: tráeme esa ofrenda que tienes en la mano a mí. Tráeme esa ofrenda que tienes en la mano a mí. Y yo empiezo a mirar para todos lados y el padre me estaba mirando a mí y estábamos re lejos, pero yo sentía que él me estaba mirando a mí, pero re lejos, hermanos. Cuando sigue insistiendo que tráeme esa ofrenda que tienes en la mano a mí. Entonces yo ya no me aguanté, 3 llamados, y le dije a mi esposa: el padre Chucho me está llamando. Y ella me dice: ¿cómo se le ocurre? Le dije yo: mire lo que me está mirando. Y ella dice: ¿cómo hay tantos que vemos acá y mire tan lejos? Le dije yo: él me está llamando, créame. Y ella me dice: imposible. Yo le dije: no sé qué hacer, yo voy a ir hasta allá porque él me está llamando. Y yo me paré y él dejó de hablar. Y yo empecé a caminar por toda esa cancha de tenis donde estaba la tarima, y llego allá y a lo que me subo a la tarima le alargo la mano mía con la ofrenda y me dice: te llamé, escuchaste y veniste a mí. Y me arropó con sus ornamentos y no me acuerdo de nada. Sé que caí al piso porque después él me ayudó a levantar. Palabras que me acuerdo de él: levántate, levántate. Y yo no era capaz, hermanos, me quitaron las fuerzas. Cuando me dice por tercera vez: levántate, pero con la fuerza de Jesús. Y como si me fueran levantado, hermanos. Una experiencia muy maravillosa. Amo a los sacerdotes. Perdónenme todos los sacerdotes del mundo entero por haber hablado mal de ustedes, por haberlos injuriado, calumniado, sin ninguna prueba. Dije 1000 cosas de los sacerdotes, perdónenme y bendíganme, se los ruego. También hay por contar una experiencia maravillosa que, hermanos, tiene que servirnos de mucha ayuda espiritual. Hermanos, Jesús es vivo, real y verdadero, y está a nuestro lado. Cada vez que nosotros queramos estar con Él, hay una sola regla, hermanos: no tener pecados encima. Jesús está contigo todo el tiempo que quieras, pero siempre y cuando estés sin pecado. Él se aleja, pero Él te sigue vigilando. Hermanos, hay que estar sin pecado y tendrás la presencia de Cristo. Quiero comentarles algo muy bonito que me pasó, hermanos. Ya les he relatado de toda mi enfermedad, etcétera. Resulta que estaba con el tema de glaucoma, estaba con el tema de la tensión arterial muy fuerte, problemas del hígado, los riñones, bueno, demás. Ya estaba haciendo retención de líquidos y demás. Hermanos, me dijeron que fuera a Soracá, a donde mi padre amado Álvaro Puertas. Y por primera vez me fui para donde Álvaro Puertas. Viví una confesión y me quedé toda una semana y asistí a una misa de sanación y liberación. Hermanos, un día antes de ir a la misa de sanación y liberación por los enfermos, casi me muero. Bueno, es mal que hay testigos de cómo o de qué número
era mi tensión arterial en ese día, en esa noche antes de ir a esa misa. Me puse enfermo, estaban asustados, me daban de todo, jugos de tomate de árbol, de agüita de perejil, de esto, de lo otro. No hallaban si llevarme para la clínica, pero estaba una tensión impresionantemente alta. Los ojos se me querían reventar, se me habían reventado los vasitos, se me querían salir. Horrible, horrible, un malestar impresionante. Al otro día madrugo para donde el padre Álvaro, a la misa de sanación y liberación, y hermanos, sentí, no me pregunten cómo porque es inexplicable, solamente sentí que Jesús me sanó. Jesús me sanó en ese momento. Y hermanos, ¿cómo compruebo que Jesús me sanó? Pues hermanos, me empiezo a tomar durante muchos días la tensión y eso se prolongó hasta 2 meses. Nunca volví a tener la tensión arterial alta, siempre bajita, bajita, como la de una persona normal. El tema de glaucoma, me había mandado a hacer otra de los exámenes y me han dicho que no tenía ya nada, que eso ni rastros de glaucoma, que eso no existía, que el hígado súper bien, los riñones súper bien, todo bien. Entonces claro, yo comprobé que ya estaba bien. Entonces Jesús me hace ese milagro de sanarme y duró más o menos 3 meses. Súper, pero súper bien, hermanos. Supremamente bien, sin pastillas de ninguna clase. Me tomaba 2 pastillas de losartán, aspirineta y aloipino, creo que era la otra pastilla que me tomaba. No volví a tomar más nada, 3 meses, súper bien. Hermanos, y para que se den cuenta de algo, el odio es lo peor que existe en la persona y hasta nos enferma. Imagínense, hermanos, que tuve un problema con una persona y sentí mucho odio en mi corazón, pero odio es odio en mi corazón, hermanos. Resulta, hermanos míos, que pasaron, póngale usted 2 días después de que sentí ese odio tan fuerte en mi corazón, una rabia, una ira impresionante por esa persona, hermanos, y me enfermé, que casi me muero. Pues para no alargarles el cuento, hermanos, de estarme tomando 2 o 3 pastillitas diarias, pasé a tomarme entre 10 y 15 pastillas diarias. Entre las dosis más altas que hay de la losartán, del aloipino, de todas las pastillas que ahorita las iba a traer y se me quedaron para mostrarles, y con fórmula médica todos los medicamentos que yo me tomaba. Llegué a tomarme entre 10 y 15, me recetaban 10, pero me tomaba 15 porque hay veces a medianoche la tensión estaba en 180, 170, 200, 160, entonces me tocaba por obligación volverme a empastillar. Pasó un tiempo y empezó otra vez a decirle a mi Jesús amado que me ayudara, y empezamos acá en la casa de oración, oraciones fuertes, Eucaristía, confesión, y pidiéndole a mi Jesús, a mi madre, que intercediera por mí, que me regalaron otra vez la sanación, que de verdad pedía perdón por haber sentido odio en mi corazón. Y hermanos, así duré alrededor de unos 8 o 7 meses, duré así bastante enfermo. Volví y ya otra vez me apareció el glaucoma. Volví y la tensión arterial supremamente alta, problemas con el azúcar, pero bueno, eso ahorita están controlados, gracias a mi Señor. Y el reguero de pastillas, parecía una gallina cuando le tiran maíz, coma y coma pastillas. Me di con un buen cardiólogo y me dice el cardiólogo: me preocupa su edad. Me preocupa su edad, usted es un niño, hermano, para estarse tomando 10 pastillas diarias. Y mire, tiene esta que lo máximo que mandan a tomar en el día son 200 o 100 o 150 por la OMS, y usted está tomando casi 2-3 dosis, y esta otra lo mismo, y de esta lo mismo. Y yo le dije, pues la verdad, ayúdeme, porque le digo algo, yo cuando voy al médico, y ellos se sorprenden porque me toman la tensión y son tensiones altas, todo el tiempo es alto. Hermanos, di con ese buen cardiólogo, pero para que Dios me diera ese cardiólogo se lo oré bastante, le oré muchísimo a mi Jesús: Señor, un buen cardiólogo. Y mire, hermanos, que le dije a mi Jesús el día que el médico me recetó las pastillas, le dije: Jesús, estas pastillas vienen de tu parte, las bendigo y sáname. Si hay que utilizar la medicina, sáname. Tú bendice los médicos, sáname, Padre amado. Hermanos, y me empecé a tomar las pastillas, hermanos míos, que me mandó apenas una en la mañana y una en la tarde. Hermanos, y de un momento a otro empecé a estar mejor. Y hace 1 mes, 2 meses, si no estoy mal, 1 mes, 2 meses que estuve donde el Padre Álvaro Puertas, 1 mes creo.
le dije: Padrecito, me siento mal, ayúdame, regálame una buena bendición y bendice mi medicina. Y me bendijo la medicina. Hermanos, llevo 2 semanas, hoy estamos a 27 de agosto, llevo 2 semanas atrás que me estoy tomando la atención y, hermanos, les cuento, gloria a Dios, mi tensión arterial está súper bien. Me ha asombrado tanto que casi grito cada vez que me la tomo y me sale 120 sobre 80, sobre 90, sobre 70. O sea, me da una felicidad impresionante porque nunca la había tenido tan bajita. Pero lo mejor de todo, no estoy tomando medicamentos, pero se lo he pedido a mi Jesús. Jesús, 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 ayúdame. Rosario, Eucaristía, impresionante. En cada Eucaristía: Señor, te ofrezco esta Eucaristía por mi salud, escúchame. Pero, hermanos, del año pasado para acá, cuando por mi culpa, por ese odio que sentí, volví a enfermarme, le dije a mi Jesús: si esta es mi cruz, yo la cargo, pero la voy a cargar con amor. Si esta enfermedad se me empeora, pero me une más a ti, bienvenida sea, mi amado Jesús. Pero solamente te pido, Señor, que no permitas que me aleje de ti. Porque, hermanos, también les cuento, en todo lo que uno lee, y para que esto les sirva de algo, hermanitos míos, no es mi intención decirles a ustedes: conviértanse. Acá tampoco quiero que quede algo muy claro, mis hermanos amados. Yo no quiero ser el personaje de esta historia. No pretendo, ni lo quiero, ni lo pretenderé ser el personaje de esta historia. El personaje de esta historia tiene que ser Jesús. Mi amado Jesús tiene que ser el personaje de esta historia. Y nuestra Madre del Cielo, nuestra intercesora. Alaben y bendigan al Señor y veneren a María. Venerémoslas como nuestra Madre, que es nuestra protectora y está siempre a nuestro lado. Hermanos míos, estoy feliz y dichoso, pero, hermanos, tienen que tener algo presente. Jesús nos escucha cuando de corazón le hablamos, y Jesús se aleja de nosotros por nuestra culpa cuando hacemos todo lo que Él no le gusta. Hermanos míos, el Señor ha obrado en mí. Creo que en todo lo que les he hablado hay cosas fuertes de las cuales me he arrepentido, pero se las he ofrecido al Señor como reparación y le he dicho: amado mío, perdóname, pero eso que viví, si es tu deseo y tu voluntad, que sirva para que otras personas tomen algo de allí para su vida, para que entiendan que tú obras en cada uno, Señor, que se haga tu voluntad en ellos. Por eso, hermanos míos, yo hoy dejo bien claro que buscar a Jesús es lo mejor, y buscar la ayuda de su madre querida para llegar más fácil a Jesús es mucho mejor. Amados míos, esta historia pues no termina acá, falta mucho. Mi Jesús obra diario, el camino es largo, la conversión es hasta la muerte, pero inténtalo. Yo un día le dije a mi Jesús que lo quería intentar y le abrí las puertas de mi corazón. Lo mismo háganlo ustedes. No piensen que porque ustedes de pronto pueden tener algo similar a mis pecados, lo que les he comentado, todas esas barbaries, ustedes, mi Jesús no los va a perdonar o no los va a aceptar en sus brazos. Están equivocados, hermanos. Entréguense de corazón. Mi Jesús perdona todo, hasta el más pecador. Hermanos, no cumplía un mandamiento y hoy estoy entregados a los brazos del Señor. Que no es fácil, es completamente difícil. Y es completamente difícil creer en Jesús, creer en María, creer en el mundo espiritual de nuestro amado Dios. Pero si te entregas a Jesús, hermano, y le abres las puertas de tu corazón, no a como tú quieras, sino como Jesús quiere, Él obra en ti, en tu familia. Hermanos, he conocido muchas personas en este caminar de la fe que buscan a Jesús rectamente. También búscalos. Hay muchos instrumentos en Colombia que dan su vida por nosotros, por los que queremos cambiar, por los que queremos seguir a Jesús. Búscalos.
Hay muchos instrumentos buenos en Colombia. Ama a los sacerdotes, hermanos. Ámalos como ama a tus hijos, como ama a tus padres. Porque ellos todos los días hacen el milagro más grande del mundo, que es convertir ese pedazo de pan y esas gotas de vino en sangre y cuerpo de Jesús, y nos lo regalan y donan su vida para regalárnoslo. Ámenlos, hermanos. Yo ahora, cada vez que puedo ir a donde un sacerdote diferente a pedirle una bendición, lo hago. Y lo hago de rodillas, y por dentro de mí digo: sacerdote amado de Cristo y de María, perdóname por todo lo mal que hablé de ustedes. Y he recibido unas bendiciones espectaculares de esos sacerdotes. Ámenlos, ámenlos. Creo que esta historia continuará, se seguirá escribiendo. Lo único que pretendo con mi testimonio, con esta historia, es que puedas de una manera especial hacer el tuyo. Tú tienes un testimonio mejor. Detrás de ti hay un mejor testimonio. Pero entrégale la vida a Jesús para que Él sea quien lo escriba contigo. Amén.